Qué gusto saludarlos nuevamente en Vértice Internacional. Soy Rina Musali y estamos listos en este programa, un programa que analiza el acontecer internacional y las complejidades de la política global. El día de hoy vamos a revisar lo que ha sucedido en este mes, después de un mes precisamente de este cese al fuego entre Irán e Israel, de la llamada Guerra de los 12 días, un hecho que ha puesto en entredicho el programa nuclear de Irán, su estatus atómico, pero también la problemática de la seguridad regional en esta región tan conflictiva en el mundo. Por lo tanto, vamos a dirigir nuestra atención en revisar los ingredientes que están remodelando la arquitectura geopolítica de Medio Oriente, el cese al fuego entre Irán e Israel, las posibles conversaciones entre Estados Unidos e Irán sobre el programa nuclear de Irán en Noruega, pero también nos preguntamos sobre la construcción de la tregua en Gaza y todo ello con las implicaciones políticas, económicas y sociales de todo esto para el orden regional e internacional. Acompáñenme. Un cese al fuego frágil y endeble mantiene en vilo la estabilidad de Medio Oriente. Después de la llamada Guerra de los 12 días entre Irán e Israel y de los ataques de Estados Unidos a las instalaciones nucleares de la República Islámica que lograron degradar el posicionamiento político, militar y científico nuclear de Irán, se extiende una pausa incierta que nos puede llevar a otras amenazas, incluyendo a otro escalamiento bélico. Precisamente la evolución de este conflicto histórico, con probadas fases de guerra regular, pública, encubierta e híbrida, nos revela el nuevo modus operandi de los conflictos internacionales, en donde la tecnología avanzada y sustentada en las armas inteligentes y autónomas resultan factores decisivos. En esta conflagración no solo quedaron exhibidos los ingredientes de la guerra convencional, sino se demostró el uso intensivo de la inteligencia artificial militar con el manejo de datos, algoritmos, robots, drones autónomos y misiles inteligentes para automatizar la guerra. Un mes después de la guerra de los 12 días entre Irán e Israel y de los ataques de Estados Unidos a instalaciones nucleares, persisten dudas y cuestionamientos sobre el estado del programa nuclear de Irán, así como los embates relacionados con la seguridad regional en Medio Oriente. Para conversar sobre este importante tema, nos acompañan desde el Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora, la profesora Joanna Zubich Green. Ella es coordinadora de la Facultad de Estudios Globales de la Universidad Anáhuac y una especialista en temas de Medio Oriente. Bienvenida, Joanna. ¿Qué tal? Muchas gracias. Bienvenidos. Y nos acompaña Iraíz Fuentes. Ella es profesora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y también una persona que hizo una estancia de investigación en Irán. A ver, platícanos de eso rápidamente, Iraíz. Estuviste en Irán haciendo una investigación. Así es, estuve haciendo una investigación en Irán acerca de la estructura de la República Islámica de Irán en 2019. Bueno, pues ya nos contarás. Joanna, después de un mes de concluida la guerra de los 12 días entre Irán e Israel, ¿se ha movido el tablero geopolítico en Medio Oriente? ¿Puedes percibir o identificar ciertos hallazgos y novedades que nos hablen de un nuevo equilibrio en esta región tan importante? Sí, pues primero que nada, después de esta guerra que duró 12 días, el equilibrio de poder en Medio Oriente, por supuesto, cambió. Me parece que el que sale fortalecido es Israel, donde pues finalmente debilitó a todos estos proxies o aliados de Irán, que le llamaron el eje de resistencia, es decir, Hamas sale debilitado, se debilitó a Hezbollah, que está en el sur del Líbano, con el nuevo presidente en Siria y la caída de Bashar al-Assad, también, y que está empezando a tener acercamientos con Israel. Entonces tenemos eso y el último aliado
son los hutis, que Israel también ha estado ya atacándolos. Entonces, se puede observar que Irán, como un aspirante a ser un poder regional, sale debilitado. Su programa su programa nuclear sí sufrió algunos daños. Seguramente va a tratar de rehacerlo. Sin embargo, Israel, después del ataque del 7 de octubre, Israel se cuestionó su inteligencia, su poder militar. Sin embargo, con este ataque a Irán, militarmente sale fortalecido, y con algún acuerdo del fin de la guerra en Gaza, quizás, y el fin de estas hostilidades en Gaza, quizás más países se sumen al acuerdo de Abraham. Entonces sale más fortalecido. Claro. ¿Tú cómo estás viendo esto, Iraíz? ¿Algunos hallazgos, otras novedades que estés viendo después de esta guerra de 12 días, cuando ya tenemos un mes posterior a esta guerra? Y sobre todo pensando si ves las posibilidades de que, por ejemplo, Líbano y que Siria puedan incluirse a los acuerdos de Abraham, o lo ves todavía como una posibilidad lejana. Digo, todo esto conversando sobre el recambio geopolítico en Medio Oriente. Sí, bueno, es bien importante mencionar que después de esta guerra de 12 días y también después de todo este genocidio que lleva casi 2 años que está Israel generando un montón de crisis humanitaria en Gaza, lo que hemos visto es un reposicionamiento de Israel en la región, pero también en el mundo, derivado de que ha violado en diferentes ocasiones el derecho internacional, y eso está abriendo pautas para que otros estados en la posterioridad puedan hacer y ejecutar acciones en contra de la soberanía de los estados, de la humanidad, y que esto no tenga repercusiones a nivel internacional. Entonces, ese es un aspecto sumamente importante que hay que tener en cuenta en torno del balance, que no nada más es regional, sino también internacional. A propósito de los acuerdos de Abraham, si bien es cierto, y hay que destacar que estamos en una administración estadounidense ultraconservadora, que es la de Donald Trump, que este sujeto colectivo en términos de administración está impulsando estas relaciones, esos acuerdos de reconocimiento en torno a Israel. Claro, entonces lo que vamos a ver en los siguientes meses va a ser una presión significativa para que diferentes países de la región accedan o que se vayan incluyendo a posterioridad, cabe decir, en los próximos años, al reconocimiento, o más bien en la normalización de las relaciones con Israel. Sin embargo, en este momento Líbano está sumamente debilitado, así como también Siria. Sería una posición que va a generar muchas discordias al interior de Líbano, derivado también de estas hostilidades que ha generado contra Hezbollah en los últimos meses y en los últimos años, que se tome una decisión firme a ingresar a estos acuerdos de Abraham. No obstante, está esa posibilidad bastante amplia, más aún con la presión de Estados Unidos de que otros estados se unan a estos acuerdos. Claro, Joana, ¿tú crees, y así lo miras, que la guerra de los 12 días fue un disparador clave para que se sienten a la mesa negociadora en Qatar, es decir, sobre una posible tregua en Gaza? Sí, yo creo que sí hay una relación. Una relación. Sí hay una relación. Vemos que también Estados Unidos se involucró en esta guerra. Fue una operación tanto de Estados Unidos y de Israel muy quirúrgica. Trump llegó al punto medio, ¿no?, donde pues tenía mucha presión de su ala dura de atacar Irán, pero también tenía la presión de muchos estadounidenses de no inmiscuirse en guerras. Entonces hace un primer ataque, y hay que recordar que él decía que no está en contra de iniciar nuevas guerras en la campaña, y durante sus primeros meses quiso negociar un acuerdo entre Rusia y Ucrania, no lo logró. Entonces quiere lograr un acuerdo entre Israel y Gaza, y seguramente fue una condición, claro, para apoyar también a
Israel y Hamás en Gaza. Israel y Hamás en Gaza, y lo vimos inmediatamente posterior. Hay un cese al fuego entre la guerra entre Israel e Irán, e inmediatamente los reflectores y Trump ponen el tema en la mesa de negociaciones, y se están haciendo varios acercamientos para lograr esto. Iraíz, el mismo programa nuclear de Irán, que ha estado debilitado, atacado por Estados Unidos y también por Israel con ataques preventivos militares, bueno, pues esto mueve el tablero geopolítico. Sí, cabe decir que este programa nuclear que tiene actualmente Irán es un programa de uso civil, es decir, se enriquece uranio con fines civiles para energía y demás. Sin embargo, cabe decir también que el programa nuclear iraní, dentro de la estructura de la República, pero también a nivel nacional, ocupa un lugar significativo. Esto significa también que vamos a tener diferentes facciones de la clase de la élite política iraní que van a estar a favor o en contra de la regulación de este programa. Cabe decir, no de su desintegración, sino de su regulación. Por una parte, tenemos a una élite que vamos a llamar en este momento reformista, con muchas aristas, pero que esta élite, esta postura reformista y también centrista, son muy adeptos de negociar con Occidente, con instituciones internacionales, con la intención de continuar con el programa nuclear, pero sin, digamos, violar o ir más allá de los acuerdos que se establecen con Washington o incluso con la misma ONU y la Organización Internacional de la Energía Atómica. Pero hay otra ala ultraconservadora, que esta otra ala ultraconservadora, que hay que decir es una de las más poderosas actualmente en la República, es esta que sostiene que es necesario salirse de diferentes negociaciones con Washington, con la ONU, con diferentes organizaciones internacionales, en función, digamos, de incrementar, por una parte, ese enriquecimiento de uranio, pero también como una forma de disuasión frente a ataques externos, ya sea tanto estadounidenses y en este caso de Israel. Es así como en diferentes momentos de la historia de este programa nuclear han habido enfrentamientos incluso entre estas élites al interior, y vamos a llegar, por ejemplo, a 2015, cuando se firma entre Estados Unidos más el P5+1 e Irán, en donde se acuerda este plan de acción integral conjunto, que significa que Irán se compromete solamente a enriquecer uranio máximo al 3%, a cambio de que Estados Unidos y la comunidad internacional deshagan ese bloqueo económico internacional que ha estado ahogando la economía iraní de manera significativa. Claro. Sin embargo, en 2018, como ya sabemos, Estados Unidos se retira y esto agrava las sanciones internacionales, y esto es un punto de inflexión súper importante porque esa élite conservadora se refuerza, va a encontrar muchísimos elementos para decir, por supuesto, estamos frente a una amenaza y es necesario, digamos, enriquecer uranio a una mayor cantidad y más aún salirnos incluso de esos acuerdos. En este momento, tras esta guerra de 12 días, esa élite política ultraconservadora ha resultado la más favorecida. La más favorecida, pero en un principio de esta intervención, Iraíz, comentas que, bueno, tenemos el programa nuclear de Irán y con fines pacíficos, no militares, pero la Junta de Gobernadores de la Organización Internacional de Energía Atómica ha señalado que Irán está incumpliendo el Tratado de No Proliferación y que está incrementando su capacidad para tener bombas atómicas. ¿Cómo estás viendo eso? Sí, ¿hay un programa nuclear secreto o cómo se maneja eso? Sí, esa es una pregunta sumamente interesante, y esos incumplimientos datan de 2023, es muy reciente esto. Y esto ha sido derivado de que Estados Unidos incumple ese plan de acción integral conjunto cuando Donald Trump se retira, y esto va a ser sumamente importante porque ese acuerdo llevó 10 años de negociaciones entre unas y otras. Sin embargo, después de esta salida unilateral y después, porque incluso la misma élite política conservadora de Irán instó en diferentes momentos a Washington a seguir negociando para volver a entrar a ese plan de acción integral conjunto, no se logró, es entonces que Irán empieza a enriquecer uranio. Estamos hablando de un enriquecimiento del 60%, sin embargo, cabe decir que hasta el momento incluso sigue con presencia
de agentes de la Agencia Internacional de Energía Atómica dentro del país, hasta hace muy pocos días, el 25 de junio, en donde ya el Parlamento determina, y justamente el presidente Pezeshkian ratifica la opción de ya no colaborar con esta organización, pero como forma de este tipo de represalias frente al movimiento político, geopolítico que se ha estado dando en la región. Joana, ¿y dónde están esos 400 kilogramos de uranio altamente enriquecido que se supone y se dice que se trasladaron antes de los ataques de Estados Unidos y que pueden fabricar 8 bombas atómicas? Y aquí estoy citando a la Organización Internacional de Energía Atómica. Hay que, y nada más quiero hacer también una precisión de lo que dijo la maestra. Efectivamente, en el 2015 se firma este acuerdo, pero tiene una duración. Efectivamente, Estados Unidos se sale en el 2018 y es cuando Irán empieza a enriquecer más uranio, y este acuerdo se vence en octubre del 2025. Entonces, esto también es importante porque a pesar de que Estados Unidos se salió, los otros 5 países pues siguen cumpliendo este programa, y sobre todo tiene que ver con las sanciones que le dan a Irán, sobre todo en cuanto a restricción de exportar su petróleo, restricciones para recibir dinero, en fin. Entonces, Irán también tiene un dilema, porque si incumple si se sale de todos estos acuerdos, incluyendo pues se le van a imponer más sanciones en un Irán donde la economía está bastante ahogada. Eso es uno. Contestando la pregunta, bueno, y otra opción, la verdad es que Irán sabe que si no coopera o si se sale de este acuerdo de no proliferación de armas nucleares, está latente y está la amenaza que nuevamente Israel y Estados Unidos lo pueden volver a atacar, ¿no? Entonces eso es también una amenaza constante. Claro. Y por último, estos 400 kilogramos que, hay que decirlo, para fabricar también armas nucleares hay que enriquecer el uranio al 90%, y pasar del 60 al 90% era muy fácil. Por eso es que también Israel decide hacer este ataque preventivo, porque ya estaba sobrepasando este umbral. Ojo, también hay que decirlo, tienes que tener este material, ponerlo en una ojiva nuclear, más aparte en un misil, es también lo complejo. Según varias agencias también de inteligencia de Estados Unidos, de Israel, quizás Israel no atacó estos kilogramos porque podía haber consecuencias de radiación. Estos 400 kilogramos pueden estar también distribuidos alrededor de todo el territorio de Irán, como pasó con su programa nuclear, que estaba distribuido en diferentes partes del territorio de Irán. En algún momento, actores israelíes dicen que sí tienen localizado estos 400 kilogramos y seguramente los van a estar monitoreando, y por eso es que hay que ver si estos organismos internacionales como la Agencia Internacional de Energía Atómica, Irán le permite entrar en un acuerdo posterior que se vaya a negociar después de todo este cese al fuego, para que se siga supervisando dónde están. Iraíz, al parecer vienen conversaciones nucleares sobre el programa nuclear de Irán entre Estados Unidos e Irán en Noruega. Y bueno, pues ahí hay varios puntos espinosos que de alguna manera hemos comentado, pero de llegar a fracasar estas negociaciones o de inclusive ni siquiera iniciarlas, podemos ver a un Irán que se pueda convertir en una especie de Corea del Norte, es decir, una Corea del Norte que se sale del Tratado de No Proliferación en 2003 y que tiene bombas atómicas. Es decir, con esto juega también el ayatolá y la élite política y militar en Irán. Sí, de hecho hay una fase, una fracción bien importante
especialmente del cuerpo de la Guardia Revolucionaria, que es una postura también, no toda la Guardia Revolucionaria, pero estoy hablando de una élite en específico, claro, que le interesa en este sentido continuar con este programa nuclear ya más enfocado a cuestiones militares. Y esta élite pues le interesa este tipo de acciones. Sin embargo, también como ya bien lo mencionaba Joana, que es algo bien importante de precisar, Irán actualmente enfrenta una inflación del 40%. Entonces, si llega a salirse de todos estos tratados nucleares, las sanciones internacionales van a incrementar en demasía, porque además estas sanciones internacionales no solamente estarían entonces impulsadas por Washington, sino también otros actores políticos estarían obligados a ejecutar este tipo de sanciones. Cabe decir también que hay una postura de animadversión o una postura disidente de parte de la sociedad civil, que si por una parte defienden o involucran el programa nuclear como parte del nacionalismo, lo cierto, y es que también se sabe, que el gobierno iraní ha dedicado bastante presupuesto justamente a estos programas de defensa, tanto el de nucleares, pero también el de misiles balísticos, sí, en lugar de subsanar las cuestiones socioeconómicas fundamentales de su propia población. En ese sentido, se enfrentarían también a un fraccionamiento mucho más grave, mucho más crítico de parte de la sociedad civil, que es en donde hemos visto donde tiene esta posibilidad, digamos, de fragmentarse la propia República Islámica, y en ese sentido no sería conveniente ni en términos económicos ni en términos sociales para la propia estabilidad de la República. Entonces, en este sentido, sí es bien importante tener en cuenta que en este momento el ayatolá, la posición del ayatolá es mucho de mediación, porque saben las consecuencias, sí, internacionales, pero también nacionales, que traería salirse de todos estos tratados, claro, nucleares. Joana, Iraíz habla de las consecuencias internacionales y regionales, pero tenemos esta posibilidad de que Irán sí se salga y abandone, se retire del Tratado de No Proliferación. En este caso, ¿qué lecciones nos da esto para la arquitectura internacional de la no proliferación? Estamos viviendo horas bajas. Ahora no nada más Irán está aspirando de alguna manera a tener un programa nuclear de carácter atómico, sino también está ahí Arabia Saudita, está Corea del Sur, está Polonia, está Japón. Es decir, ¿qué le dice todo esto a esta arquitectura que hemos construido después del fin de la Segunda Guerra Mundial? Pues el orden que se estableció después de la Segunda Guerra Mundial, hoy está cambiando. Ya no, este orden se está transformando. Se acabó también esta época del multilateralismo. Lo que estamos viendo son liderazgos fuertes como el de Trump, como el de Putin, como el de Netanyahu, etcétera, donde el derecho internacional está total y absolutamente debilitado. Todas estas instituciones se han estado debilitando. Entonces, lo que está permeando en este sistema es la ley del más fuerte y del más poderoso, y de imposición de mi interés. Entonces, que esto también es peligroso, y más cuando estamos también hablando de armas nucleares, ¿no? Porque este tratado de no proliferación de armas nucleares, lo que en su momento trató es lograr un desarme y que los países no aspiren a esto. Y solamente hay 5 excepciones que pueden tener armas nucleares, que es Rusia, China, Estados Unidos, Reino Unido y Francia. Sin embargo, hoy esto ya no existe, y los países, tanto Israel como Irán, ven las armas nucleares como un elemento disuasivo, como un elemento también de supervivencia, y por eso, y como también un elemento para tener mayor capacidad de negociación. Por eso es que todos los países la quieren tener, pero el problema es que esto desata una carrera armamentista que es muy peligrosa, porque estamos hablando de armas nucleares que pues cualquier fallo, sí, puede desencadenar en consecuencias graves. No, y además más de 12,000, 15,000 armas nucleares que sirven no para utilizarse, simplemente para disuadir, ¿no? Que eso es lo que se llama como la paz nuclear. Sí, póliza de seguro. Póliza de seguro. Pues hacemos un corte, regresamos.
El cese al fuego entre Irán e Israel es el resultado de una rápida pero devastadora escalada militar iniciada el 13 de junio de 2025 tras una resolución del Organismo Internacional de Energía Atómica, OIEA, que declaró a Irán en incumplimiento de sus obligaciones nucleares. En menos de 2 semanas, ambos países intercambiaron ataques de gran escala. Israel destruyó instalaciones nucleares claves, asesinó a científicos iraníes y golpeó infraestructura estratégica, mientras que Irán respondió con cientos de misiles y drones, además de atacar la base militar estadounidense de Al-Udeid en Qatar, la más grande que tienen en Medio Oriente. A pesar del alto al fuego, la presión geopolítica permanece. Teherán podría redoblar esfuerzos para reconstruir su disuasión frente a Tel Aviv, lo que podría alterar futuros equilibrios en Medio Oriente. Los 12 días de guerra entre Israel e Irán imprimen un nuevo golpe al precario régimen internacional de la no proliferación nuclear. Recordemos que Irán, como país signatario del Tratado sobre la No Proliferación de las Armas Nucleares, TNP, fue atacado por Israel y Estados Unidos para disuadir la posibilidad de que Irán obtenga armamento atómico. Hechos y tensiones han exacerbado las fisuras de Irán con el Organismo Internacional de Energía Atómica, quien fue suspendido de realizar nuevas inspecciones nucleares, aumentando el riesgo de la proliferación. Bajo una presión sin precedentes, el ayatolá, máximo líder político y espiritual de Irán y quien busca alargar su estancia en el poder, pudiera optar por abandonar el Tratado sobre la No Proliferación de las Armas Nucleares y militarizar su programa nuclear para obtener un escudo protector, lo que significaría una gran amenaza y revés para el régimen de no proliferación. Sin supervisión y mecanismos de confianza, la contención nuclear se debilita e invita a la no deseada carrera nuclear regional. Continuamos conversando sobre el futuro del programa nuclear de Irán y los embates de la geopolítica en Medio Oriente. Iraíz, ¿cómo estás viendo el cese al fuego entre Israel y Irán, sobre todo después de la guerra de los 12 días? ¿Lo estás viendo como un cese al fuego precario, frágil, sostenido en el tiempo o se puede caer prácticamente en cualquier momento? Sí, es un acuerdo totalmente frágil, empezando porque es un acuerdo impuesto, es unilateral, está impuesto por Estados Unidos, derivado de un montón de presiones tanto al interior de Estados Unidos, pero también al exterior, que ahora lo podemos conversar, pero también considerando que no hay mecanismos institucionales, no hay un acuerdo de desmilitarización, desnuclearización, no hay acuerdos entre las partes, es sumamente frágil frente a un momento de coyuntura en donde tanto los mercados, pero también la región, los estados y diferentes actores veían o preveían una escalada del conflicto que podía tocar sus intereses de manera sustantiva. Y por esa misma razón es que se ven orillados a tomar este tipo de acciones, especialmente a presionar a Benjamin Netanyahu para que desescale este conflicto. Sin embargo, estas cuestiones que llevaron a esa confrontación directa no han sido tocadas. Es decir, estamos justamente frente a la ambigüedad a propósito del programa nuclear en términos tanto de Irán, pero sobre todo de Israel, porque cabe recordar que Israel no es firmante del Tratado de No Proliferación Nuclear, a diferencia de Irán. Tenemos diferentes cuestiones en ese sentido, y también que tras este genocidio que ha estado llevando a cabo en Gaza, el nivel de militarización israelí, esas capacidades se han ampliado de una manera extraordinaria. Más aún, el despliegue de Estados Unidos en la región ha incrementado y en otras regiones del mundo en aras, digamos, de tomar posiciones en función o en caso de que esta guerra, digamos, escale a un nivel mucho mayor.
También tenemos que hay una ausencia total del derecho internacional, la diplomacia de organismos institucionales y demás que no están involucrados en este acuerdo. No hay medidas, digamos, de parte de ambos estados, tanto de Israel como de Irán, para llevar, digamos, a un acuerdo multilateral, y todo ello lo hace sumamente frágil. En este sentido, en lo que estamos viendo en estos próximos días es la capacidad de estos dos sujetos colectivos, digamos, de frenar esa escalada. Sin embargo, va a ser un freno, digamos, indirecto. Quiero decir, es muy probable que estos enfrentamientos continúen como lo habían estado haciendo anteriormente, por ejemplo, con ataques tácticos en donde Israel, por ejemplo, ha asesinado a diferentes científicos nucleares, pero también a jefes comandantes del cuerpo de la Guardia Revolucionaria, y que probablemente también Irán continúe con estos ataques proxies en contra de bases militares tanto u objetivos estadounidenses o israelíes, pero sobre todo israelíes en esta región. Y claro, ¿no? Con ello vamos a continuar con el conflicto, sin embargo, no quizá de manera directa, por lo menos no en el medio tiempo. Claro, como una guerra, digo, la tentación está abierta para procesos encubiertos, para una guerra irregular, etcétera. Joana, me llama la atención, digo, vamos a vincular ciertos procesos, pero a ver, Irán puede ceder al cese al fuego en Gaza, y digo Irán porque sabemos que es una de las principales fuerzas que sustenta a Hamás, pero eso no significa que vaya a ceder su ambición atómica, es decir, son dos cosas diferentes. Se va a reservar el derecho de mantener su programa atómico, sobre todo, bueno, con la salida de Trump del 2018 del programa nuclear de Irán. Sí, me parece que al final esto efectivamente, el cese al fuego sigue siendo frágil. Inmediatamente después de este cese al fuego, no, hasta hoy que se pase el programa, no han habido nuevamente confrontaciones directamente entre Irán e Israel. Sin embargo, un proxy de Irán, que son los Houthis, ha estado mandando misiles a Israel. Es como el último proxy que le queda a Irán. Hay que también decirlo, Rina, sí en últimos años Irán apoyó a Hamás, pero uno de los principales financiadores de Hamás fue Qatar, ¿no? Que también está involucrado. Entonces, la salida es hacer un acuerdo. Opino que efectivamente, aunque hay voces de estas fracciones ultraconservadoras en Irán, que hay más incentivos ahora de decir que Irán necesita un programa nuclear. Entonces, Irán no va a renunciar a este programa, ya sea que lo haga de forma secreta, de forma paralela, eso es uno. Dos, o que lo ayuden a reconstruirlo. Sin embargo, siempre va a estar ahí latente todo este aparato de espionaje israelí y demás. Sin embargo, debe de haber un acuerdo firmado ya en forma, pero hay que dejarlo también muy claro para el auditorio. Este acuerdo no solamente, a diferencia del 2015, no solamente va a incluir las ambiciones del programa nuclear iraní. Y ya en un momento, en estos principios que se habían negociado entre Irán y Estados Unidos, es programa nuclear iraní, programa de misiles iraní, balísticos, porque hay que decirlo, ya en su momento Irán no solamente estaba haciendo su programa nuclear, que dejaba mucho en duda que solamente tenía fines pacíficos o civiles, sino del 2015 para acá no se tocó el programa de misiles, que es algo que Arabia Saudita e Israel le reclaman al entonces presidente Obama, y que la capacidad de misiles, drones de Irán fue cada vez más sofisticados, de más largo alcance y demás. Y el tercer punto es también Irán como financiador de, pues, todos estos proxies y aliados. Entonces,
este acuerdo es lo que va a tocar. Sin embargo, yo dudo que Irán lo ve como un interés de su supervivencia, de que el régimen lo ve como su propia supervivencia. Es una contradicción porque antes de estos ataques el régimen lo veía como una supervivencia. Tuvo que ceder en la guerra para que el régimen pudiera sobrevivir, sí, pero ahora lo ven también como un derecho y como parte de una supervivencia. Sí, como identidad, ¿no? O sea, y supervivencia del régimen. Supervivencia del régimen y de alargamiento del régimen cuando, bueno, pues el ayatolá tiene 86 años y todavía no está enfermo y no está todavía claro este plan sucesorio. Iraíz, creo que es muy importante hablar de las potencias como China y Rusia que han tenido una posición frente a este conflicto, porque están pasando varias cosas en Medio Oriente. Tenemos pues la guerra de los 12 días que ya concluyó después de un mes, pero también tenemos conversaciones entre Estados Unidos e Irán posiblemente que se dieran en Noruega sobre el programa nuclear y por otro lado una construcción de la tregua en Gaza. ¿Cómo ha movido todo esto la posición de China? ¿Ha cambiado en algo la posición de China? ¿Ves un antes y un después? Sí, esa es una pregunta bien importante, que incluso se hablaba mucho que si China y Rusia se involucraban en este conflicto, esto llegaría a una escalada mucho mayor. Y cabe decir que ciertamente China es el mayor socio comercial de Irán y recientemente en los años pasados Irán y China firmaron un acuerdo de $400 mil millones por 25 años, lo cual es fundamental para la República Islámica. Así también tiene acuerdos con Rusia. Y son acuerdos estratégicos. De hecho, firman en enero de este año y ratifica Irán en abril. No obstante, ninguno de esos dos acuerdos, aunque uno es comercial y el otro es estratégico, ninguno habla de cuestiones militares. Es decir, no hay ahí un trato entre que si invaden Irán o atacan Irán, estas dos potencias van a responder de ninguna forma. Y de hecho vimos una posición de China que estaba tratando de negociar por la vía diplomática para la desescalada del conflicto. Claro, le interesa porque tiene muchísimas inversiones en Irán y que se podían poner en entredicho mientras la guerra continuara. Sin embargo, resulta altamente contraproducente para ambos gobiernos, tanto en términos económicos para China, pero también en términos políticos y estratégicos para Rusia, porque involucrarse significaría entonces tener dos frentes abiertos que no le convenía de ninguna forma. Entonces, desde luego, el gobierno de Vladimir Putin se replegó, haciendo o anunciando incluso que Irán estaba totalmente solo frente a esta confrontación. Claro, entonces a China también en este momento le interesa mantener sus acuerdos comerciales, no nada más en Irán, sino en el resto del Medio Oriente, pero sin involucrarse de manera militar, porque realmente le es contraproducente, mucho más en estos momentos en donde la escalada del conflicto está bastante alta y que eso amenazaría incluso a sus propias relaciones comerciales. Entonces, si hay algún beneficio en ese sentido, sería en términos económicos comerciales, pero no hay un planteamiento de un reposicionamiento en término militar. Claro. No, y tampoco querían confrontarse con Estados Unidos. Sí, además. Además, ¿no? Hay que decir que China tiene la situación con Taiwán, entonces, que también ese es el mensaje que Trump y quería manda. Evitar a toda costa el cierre del estrecho de Hormuz, ¿no? Exactamente, también. Exactamente. Entonces, sí. Y además, de alguna manera, también Irán está participando en la iniciativa de la Franja y de la Ruta. Así es. ¿No? De China. Entonces, bueno, como que se están moviendo muchos intereses. Joana, pero tú hace ratito comentabas que Israel ha ganado predominio militar estratégico como pues un poder regional en ascendencia en Medio Oriente, que de alguna manera pues tienen ahí competencia geopolítica, rivalidad con Turquía, con Arabia Saudita e Irán, es decir, son los cuatro poderes que de alguna manera tienen importancia en Medio Oriente. Pero te quería yo preguntar, Israel ha ganado predominio, pero ¿ha sido pleno? Es decir, ¿gana predominio pero no hegemonía o todavía tiene limitantes para realmente acreditar la hegemonía? Es una pregunta difícil porque hay que decir, el programa nuclear iraní no solamente amenazaba a Israel, también amenazaba a los vecinos de Irán y a otros países en la región como Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos,
Es decir, las élites en estos países sí sentían una amenaza de Irán. Lo que pasa es que decirlo abiertamente, con una postura quizás distinta a lo que dice el pueblo, pone en riesgo a estos gobiernos, ¿no? Sin embargo, por ejemplo, Jordania ayudó a Israel a detener varios misiles que venían de Irán. En fin, entonces, lo que pasa es de que Israel sí tuvo cierta legitimidad en esta guerra que llevó a cabo con Irán. Las potencias, los países en Europa lo apoyaron, Estados Unidos lo apoyó. Sin embargo, no tiene esta legitimidad en la guerra en Gaza. Y son cuestiones también internas que tiene Israel, que la hacen tomar decisiones a Netanyahu. Es decir, Netanyahu tiene varias acusaciones de corrupción y de otras cuestiones, abuso de poder, etcétera, desde antes de la guerra del 7 de octubre. Y sus socios en esta coalición, si detuviera la guerra en Gaza, hay mucha presión para que se quede con la franja de Gaza, lo presionan que si no hace estas cosas, el gobierno se cae. Y se cae el gobierno y entonces Netanyahu sufriría las cuestiones de la justicia. Entonces, quizás a nivel militar estratégico, Israel sí queda con mejor posicionamiento, porque Israel estaba, desde la postura de Israel estaba rodeado de puros proxies y aliados de Irán. Y ahora podía llegar a tener una guerra con 7 frentes abiertos, y ahora esta amenaza ya no la tiene. Entonces, sí, a nivel de seguridad nacional, Israel sí queda más fortalecido. Sin embargo, a nivel interno y a nivel internacional, su imagen está muy deslegitimizada. ¿Y esto cómo se lee electoralmente? Es decir, ¿cómo está el posicionamiento electoral y político de Netanyahu precisamente después de la guerra de los 12 días y la posible construcción de un acuerdo con Gaza, con Hamás en Gaza? Sí. Cabe decir que efectivamente, ¿no? Netanyahu enfrenta un montón de cuestiones críticas al interior de su propio país, no por la cuestión del genocidio en Gaza, porque también hay que decir que si bien hemos visto a lo largo de todos estos meses un montón de disidencias políticas israelíes que se oponen precisamente al genocidio y demás en Gaza, también tiene un sector que lo está apoyando de manera sustancial al interior de su país y en términos sociales. Sin embargo, como la forma en la que está gestionando todas estas cuestiones, el conflicto, incluso la escalada del mismo conflicto, ya se ve con animadversión por parte de la propia sociedad civil, también considerando, y cabe recordar, que Irán va a penetrar todas estas cúpulas, estos sistemas de defensa israelíes, que son 3, y que logró, si bien logró interceptar a muchas de ellas, también otros, como vimos, pues lograron interceptar y pegar en ciertas partes de Haifa y Tel Aviv. Entonces, claro, se vivió un momento de suma, digamos, animadversión, un sentimiento de miedo y demás, y claro, eso resulta contraproducente para el gobierno de Netanyahu, considerando que una gran parte de su gasto público está dirigido precisamente a las cuestiones militares, y vimos entonces cómo ese régimen que se está sosteniendo a partir del militarismo y que se presenta como militarmente sumamente fuerte, tiene fugas, ¿no? Tiene fracciones, y que claro, también considerando todas estas cuestiones que ha generado Netanyahu en los últimos meses, pueden tomar un posicionamiento más amplio. Entonces, en este sentido, a Netanyahu, a su administración, le interesa cada vez más alargar ese tipo de conflictos con la intención de no enfrentar la justicia, que por una parte tenemos una justicia internacional, por ejemplo, esta cuestión de la Corte Internacional de Justicia, pero también al interior, en donde se tiene que enfrentar en determinado momento a todas estas contradicciones que ha estado generando su gobierno, no nada más a partir de
ahora, sino en las administraciones anteriores. Pero Joana, hay que también sí. nada más decir una breve anotación. Hay que ver que después de la guerra entre Israel contra Irán, Netanyahu tuvo más disposición a empezar ya a negociar un cese al fuego. En Cosa Gaza. que no habíamos visto. La mayor voluntad política. Exactamente, que no habíamos visto esta voluntad política tiempo atrás. Claro. Ahora, pues antes de irnos al corte, creo que hay una pregunta interesante porque no podemos prescindir de estas automatizaciones de la guerra, ¿no? Es decir, este presente y futuro de las guerras que no se pueden dar sin drones, sin algoritmos, sin robots, sin misiles y sin drones autónomos e inteligentes. Es decir, ¿esto lo vimos en la guerra ahora de los 12 días, Joana? Sí, la verdad, Israel hizo una operación, independientemente si se está a favor o en contra, que en términos militares, meramente militares y estratégicos, se está ya estudiando, porque Israel hizo una operación, uno, impecable, dos, es una operación que Israel lleva años preparándola. No fue una reacción desde el 7 de octubre, no fue una reacción que la tomó con semanas de anticipación. Es una operación que llevaba años haciéndolo, que Israel desde hace muchos años quería hacer un ataque contra Irán para mermar el programa nuclear, y seguramente no tenía todos los elementos como todas estas avances en armamento y demás. Israel, en el momento en el que empezó esta operación, sacó 200 aviones en el espacio aéreo de Irán, pero para hacer esto tuvo que desactivar usando inteligencia artificial, pero también la inteligencia humana, porque por un lado usó mucho de esta inteligencia del aparato militar y de todos estos avances militares para desarticular lanzamisiles, para desarticular todo este aparato. Sin embargo, hay que decirlo que Israel instaló una operación de agentes del Mossad adentro de Irán y involucró a mucha gente de la élite militar del programa nuclear de Irán. Eso también nos habla que hay también desacuerdo con lo que está pasando dentro de Irán, porque los agentes del Mossad empezaron a adquirir bastante inteligencia, y lo que hicieron es que juntaron a los tomadores de decisiones para lanzar todos estos misiles contra Israel, los juntaron en un solo búnker y los explotaron. Entonces, pero para lograr eso, pues tuvieron que haber hecho traficar toda una serie de drones, de misiles dirigidos, operados desde una larga distancia, para hacer toda esta operación sumamente coordinada. Entonces, sí fue una operación sumamente estratégica, y por eso vimos que no hubo respuesta, porque no hubo quien la tomara, y Israel tenía la amenaza de que le lanzaran 1000 misiles balísticos. Y pues también, no nada más fue la cúpula de hierro, fue el sistema Arrow y demás. Israel tiene varios sistemas para atrapar estos misiles que también tienen este avance tecnológico, y que para capturar a cada misil cuesta $20,000. Entonces, es mucho dinero. Sí. Era insostenible tampoco económicamente proseguir con la guerra. Claro. Pues así es, cuando hablamos de Medio Oriente, pues hablamos de un enjambre de intereses, de alianzas, de actores políticos, y bueno, precisamente todo un galimatías. Hacemos un corte, regresamos. Si Irán decide retirarse del Tratado sobre la No Proliferación de Armas Nucleares, TNP, abriría un escenario de grave incertidumbre regional y global.
La salida implicaría la suspensión automática del acuerdo de salvaguardias con el Organismo Internacional de Energía Atómica, o IEA, lo que eliminaría la base legal para realizar inspecciones internacionales. Esto permitiría a Irán reconstruir su programa nuclear sin supervisión. Para muchos, una declaración explícita de su intención hacia la bomba atómica. Esto podría motivar reacciones en cadena en la región. Arabia Saudita ha advertido que desarrollará armas nucleares si Irán lo hace, mientras que Turquía ha expresado su inconformidad con el sistema de no proliferación actual, lo que podría desencadenar una carrera armamentista en Medio Oriente. La amenaza de una escalada mayor en Medio Oriente ha conducido a nuevas negociaciones entre Israel y Hamás a propósito de alcanzar una tregua en Gaza. Estas conversaciones, mediadas por Egipto y Qatar y respaldadas por Estados Unidos, buscan pactar un cese al fuego de 60 días que incluya la liberación de rehenes, la retirada parcial de tropas israelíes y la ampliación de ayuda humanitaria. Dicho avance diplomático se produce en un contexto en el que la República Islámica ha visto debilitada su proyección regional tras los recientes reveses sufridos en su cadena de aliados. Hamás en Gaza, Hezbollah en Líbano, los hutíes en Yemen y la caída del régimen de Bashar al-Assad en Siria, así como la degradación de su infraestructura nuclear, sus capacidades balísticas y la eliminación de altos mandos militares y científicos. Frente a este aislamiento, Irán ha redoblado sus esfuerzos para reforzar otras alianzas, como su incorporación oficial a los países BRICS. Sin embargo, incluso dentro de este grupo, sus principales socios como Rusia y China han optado por mantener una posición más cautelosa. En particular, China busca evitar el cierre del estrecho de Hormuz, vital para sus rutas energéticas. Continuamos conversando sobre este hervidero geopolítico en Medio Oriente. Iraíz, hemos hablado de varias cosas estructurales que de alguna manera están marcando nuevos equilibrios en Medio Oriente, pero esto lo miras que tiene un efecto resonante, es decir, capas resonadoras en América Latina, es decir, si hay movimientos en Irán, el tema de la construcción de Gaza, de la construcción de una tregua en Gaza, ¿tiene impactos en América Latina? Sí, totalmente, en América Latina y en todo el mundo, empezando por esta cuestión de la carrera militar armamentista. Esto es sumamente importante a nivel internacional, pero también está la cuestión de que en todo este genocidio que se está llevando a cabo en contra de Gaza, se están probando cada vez más armas militares, armas, digamos, de inteligencia, precisión en este sentido, y esas armas no están destinadas solamente a quedarse en Gaza, ¿no? Desafortunadamente, estamos hablando de un sistema de exportación porque Israel es un complejo militar industrial comercial. Eso significa que vende su armamento a diferentes partes del mundo. Incluso México y Colombia son los principales compradores de armamento israelí en América Latina. Entonces eso va a cambiar fundamentalmente no nada más la guerra, sino también el estilo de vida, porque eso que se está probando en la guerra, esa inteligencia artificial, forma parte de nuestra vida cotidiana en los próximos años. Así también, para cerrar, está la cuestión del daño humanitario. La deshumanización que se está llevando a cabo en contra de las y los palestinos son formas, son lógicas, vaya, que también se van a exportar y se están exportando a diferentes partes del mundo. Por eso no es casual que las ultraderechas apoyen tanto a Netanyahu, porque esas ultraderechas les interesa exportar todo ese mecanismo de deshumanización hacia sus propios territorios, hablando, por ejemplo, de poblaciones migrantes, de poblaciones subversivas, de todas estas manifestaciones. Todo ello se va a integrar, se va a incorporar a todos nuestros países. Por esto es una cuestión urgente, no solamente es una cuestión de Gaza, sino es de todo el mundo. Joana. Nada más decir que
cuando Israel debilitó también a Hezbollah, muchos miembros de Hezbollah han venido a América Latina, principalmente Venezuela. Se dice que hay aproximadamente 15,000 personas con pasaporte de Hezbollah, con pasaporte venezolano. Entonces hay que tener muy presente estas células terroristas. Ya lo vimos en Argentina en los años 90, ¿no? Cuando se hizo explotar la embajada de Israel en Argentina y otro lugar en los años 90 que tenían relación con Irán. Eso es uno. Y la relación también que hay entre Venezuela con Irán. Las relaciones han sido bastante cercanas, bastante estrechas, y pues hay que ver cómo también se relaciona esta relación. Pues Joana, muchísimas gracias por haber estado el día de hoy en esta mesa de análisis, y bueno, a Iraíz Puentes también un placer, un privilegio contar con ustedes. Continuamos. A inicios de julio y bajo el liderazgo de Is al-Adin al-Haddad en la cadena de mando de Hamás, el grupo militante anunció su respuesta positiva a la propuesta de alto al fuego y tregua por 60 días promovida por el presidente estadounidense Donald Trump. El anuncio representa un paso significativo, con la expectativa de que esta pueda extenderse como vía para alcanzar un acuerdo más amplio a 21 meses de iniciadas las hostilidades, que abarque aspectos humanitarios como liberación de rehenes y prisioneros, así como el ingreso de ayuda humanitaria. Temas que a su vez abordó Benjamín Netanyahu en su visita a la Casa Blanca a mediados de julio. Si bien el camino aún es incierto, el momento abre una ventana de oportunidad diplomática en medio de un panorama regional altamente volátil. Llegamos al fin del programa el día de hoy. Soy Rina Musali, les agradezco muchísimo su atención y compañía, y no me despido de ustedes sin antes agradecer enormemente al Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora por todas las facilidades que nos brindaron para la grabación de este programa. Hasta pronto.